Lucas 10, vamos a leer a partir del verso 25. Quienes estuvieron viendo la reunión de la semana pasada, saben que estamos continuando con la serie de sermones de crisis de individualismo, la temática de la iglesia en tiempos de crisis. Entonces vamos a leer de cierta manera versos que ya leímos la semana pasada o que tal vez pudimos hacer la reflexión. Sin embargo, nos vamos a enfocar en lo que respecta al buen samaritano. Pero es necesario leerlo todo para que podamos entender un poco más lo que el Señor Jesús declara al expresar esta parábola. Lucas 10, verso 25 al 37 nos dice: He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? Y este hombre le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo otra vez a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. Lo hirieron, se fueron y lo dejaron medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. También pasó por ese camino un levita. Llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y se los dio al mesonero y le dijo: cuídalo y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, dice Jesús, pues, de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Entonces él respondió: el que usó de misericordia. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Señor, leemos tu palabra y oramos por ella, Señor. Tu palabra nos enseña, nos capacita, Señor, nos ayuda a entender y a comprender. Y tu palabra, Señor, cuando es aplicada y atesorada en nuestro corazón, también transforma nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, la llenura de tu Espíritu Santo para poder hablar de ella, para poder escuchar de ella, para poder, Señor, recibir el consejo, la enseñanza, la reflexión, Señor, de acuerdo a la medida justa para cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos encontramos en esta temática de crisis de individualismo, donde hoy daremos lugar y reflexionaremos juntos de acuerdo a lo que nos enseña esta parábola del buen samaritano. Y pensaba en ese verso tan conocido que dice que engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá?, se pregunta el profeta. Y vemos que en el Nuevo Testamento el Señor Jesús nos dice que del corazón salen nuestros malos pensamientos, nuestras malas intenciones. Y consideramos que esto, lo que hemos venido hablando durante esta serie de sermones, nos está ayudando a vernos a nosotros mismos y ver cuán real se hacen esos versos de que muchas veces nuestro corazón de alguna u otra manera es engañoso, es perverso, donde afloran pensamientos de egoísmo, de orgullo, pensamientos de mirarnos a nosotros mismos, pensamientos hasta en ocasiones de la falta
de interés a aquellas personas que necesitan de Dios, esa indiferencia tal vez al servicio hacia mi hermano, hacia nuestro prójimo, como hablábamos la semana pasada, una mirada exagerada tal vez a lo que somos, a lo que tenemos, a nuestro yo, tal vez una mirada exagerada simplemente a mi casa, a mi familia, como decían los abuelos, dicen mi quintita, de alguna u otra manera todo eso aflora en el corazón. La falta de humildad, falta de amor a Dios, falta de amor a nuestro prójimo, hasta a veces el corazón de alguna u otra manera selectiva con quién estamos, con quién no estamos, exceso de justificaciones, de excusas. Recuerdo cuando hablamos la primera serie acerca de servicio, recuerdo que el pastor pasó y después dijo, bueno, a veces tenemos excusas. Y es verdad, tenemos muchísimas excusas o justificaciones. Un poco lo que nos habla el corazón de este intérprete de la ley, de este abogado, podemos decir también porque se las sabían de memoria, y no solamente se las sabían de memoria, sino que cuando enseñaban eran esos intérpretes que la podían explicar de alguna manera correcta en las sinagogas. Y en esta parábola que vamos a ver, expone mucho diferentes cosas, y quisiera compartirles lo que en realidad podemos llegar a ver para nuestras vidas, en cómo actuar frente a la necesidad de alguien, pero también nos dice cómo no debemos actuar o cómo no debe ser nuestro corazón frente a la necesidad de alguien. Lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Cómo debería ser nuestra mirada a nuestro prójimo y cómo no debería ser nuestra mirada a nuestro prójimo. Pero también algo muy importante. Estos versos nos enseñan pasar de la teoría a la práctica. Cómo salir tal vez del estado de religiosidad que muchas veces viene a nuestras vidas y pasar simplemente a ser un hermano en Cristo que ama, que sirve y que ayuda a los demás. Ese entendimiento de pasar de la teoría a la práctica es muy, muy importante. En estos estudios que estamos realizando, entendíamos los dos conceptos de entender y comprender, que el entendimiento es lo que sabemos, el conocimiento de lo que deberíamos hacer, pero el comprender es lo que hace la acción de ese conocimiento. Y ambos tienen que estar totalmente relacionados como hijos de Dios. Podemos saber muchísimo de Biblia, podemos ser lo más expertos, podemos decir, esa persona se está equivocando, está diciendo mal este texto, pero si no hay un comprendimiento de lo que entendemos, si no se pone en acción, de cierta manera no tiene fruto, digamos. Porque el Señor Jesús dijo que por nuestros frutos nos va a conocer. No nos dijo porque se sabe en la Biblia de memoria o porque están yendo a la iglesia todos los domingos. No nos dice eso, sino que los frutos. Entonces el entendimiento queda bajo o no tiene la fuerza necesaria cuando no hay una comprensión en una forma práctica, y es un poco lo que nos muestra este texto. Vamos a darle un poco de zoom, digamos, a los textos. Este escriba representa, pregunta, ¿qué debe hacer para recibir la vida eterna? ¿Qué pregunta, no? Está buena la pregunta, yo quisiera saber. Y ahí el Señor le responde esos 2 mandamientos que lo vimos la semana pasada. Pero en resumen, podemos decir que el amor que damos al prójimo, ese amor vertical que decimos de amar a Dios, es como consecuencia amar al prójimo. Amar al prójimo sería el reflejo de amarlo a Dios. Eso sería como resumen. Y por supuesto que
que nadie es apto para decir yo amo a Dios con toda mi fuerza, con todo lo que soy y amo a mi prójimo. Porque si fuese así es como que de cierta manera tendríamos ciertas condiciones para llegar al cielo. Porque ustedes fíjense que la pregunta es ¿qué debo hacer para recibir la vida eterna? Y si el Señor Jesús nos responde eso, estamos lejos. Por eso el Señor Jesús vino a morir por nuestros pecados. Y entonces ese reflejo ese amor que decimos tener a Dios como primer mandamiento, el Señor Jesús dice el segundo es semejante, debe ser reflejado en amar a las personas. Entonces en ese amor nosotros servimos, en ese amor nosotros amamos y damos a nuestro prójimo. Y el samaritano sirve a este prójimo porque le amó, porque ese amor lo movió en su interior para que se active el deseo de ayudarle. Es decir que el servicio, como hablábamos la primera vez, el samaritano lo sirve, es decir, sirve porque le amó, pero también podemos decir lo contrario o al revés, que el amor que sintió este samaritano lo movió a servir. Fíjense cómo ambas están relacionadas. Las dos van de la mano. El amor es lo que constituye el puente para llegar al necesitado. Podemos ver al necesitado, pero si no hay amor en nuestras vidas, nunca vamos a llegar a esa persona para poder ayudarle en su necesidad. El amor es la herramienta principal y esencial que necesitamos llevar cuando vamos a servir a aquellos que necesitan de nosotros. Si usted no va con amor, ni vaya. El amor es la herramienta que usted tiene que llevar cuando va a ayudar a esa persona o a esa necesidad. El amor es lo que me impulsa, el amor es lo que me mueve, el amor es lo que me motiva, el amor es lo que me estimula. Es como que el corazón late más fuerte, entonces yo deseo y me muevo. Recordábamos que en esta serie de sermones muchas veces repetimos que amar es hacer. El que ama es el que hace. Y el amor es el primer paso que nosotros tenemos que dar para ir a ayudar. El amor es el primer paso que nosotros tenemos que dar para ir a ayudar. El amor no nace cuando estamos sirviendo, sino el amor nace ya cuando veo la necesidad y ya mi corazón empezó a caminar, ¿se entiende? Hacia esa necesidad. El amor es el primer paso. Nuestro amor, habíamos visto que 1 Juan 3:18 dice, no ames solamente de palabra, sino de hecho y en verdad. Y eso tiene que ser el verdadero amor de los hijos de Dios. Un amor que no es simplemente que yo digo amo a Dios, amo al prójimo y no hago nada, sino que al amar a Dios voy a hacer cosas para nuestro prójimo. Porque esto está reflejando mi amor a Dios. El hacer vale mucho más que lo que podamos decir. Porque a muchos de nosotros se nos ha pasado que alguna vez nos hemos encontrado con alguien que nos ha dicho, pero aquel va a la iglesia, dice esto y hace otra cosa. Entonces, eso no está relacionado con este verso cuando nos habla de amor, que debemos amar en verdad, pero que debemos amar en hechos y en acciones. Y eso es lo que respecta a los hijos de Dios. Permítanme leerles un versículo. Esto está en 1 Juan 3:18, si usted está tomando nota. Esta es una traducción, la Nueva Traducción Viviente dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? Ámense unos a otros. Bueno, en realidad ese no es un nuevo mandamiento porque el Señor ya lo había dicho, pero sigue hablando y este es el nuevo mandamiento, que acá hay como que el Señor Jesús pone una vara, dice,
tal como yo los he amado. Un amor sacrificial, un amor incondicional, un amor que se da por el todo, un amor que se deja de mirar a él mismo y da hacia las demás personas. Ámense unos a otros tal como yo los he amado a ustedes. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan, fíjese lo que dice este verso, el amor que tengan unos por otros será la prueba en el mundo de que ustedes son mis discípulos. Ese amor que nosotros demostramos de que amamos a las personas, que nos amamos entre nosotros, es la prueba que el mundo necesita ver para comprender lo que verdaderamente es el amor de Dios. Él nos ama primero, nosotros después les amamos, y ese amor que recibimos de Él nos da la capacidad para amar de una manera correcta. Eso estaba en Juan 13, 34, 35, y Gálatas 5, 14 nos dice, pues toda la ley, fíjese acá cómo Pablo encierra este versículo, dice, toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero no dijo el amar al Señor con todo el corazón. No. Toda la ley en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros amamos verdaderamente a nuestro prójimo, estaríamos cumpliendo, como dice acá Pablo, resumiendo toda la ley. Y el prójimo es el próximo, el que está cerca tuyo, el que está necesitado. Todos menos vos, habíamos dicho, ese es el prójimo. Y a modo de chiste habíamos dicho que también era la suegra. Espero que un saludo a mi suegra, que la quiero mucho. Entonces, ¿quién es nuestro prójimo? ¿Qué es lo que pregunta este intérprete de la ley? Y veamos qué dice el verso 30. Y Jesús le comienza a dar ahí una serie de enseñanzas, de acuerdo a la ilustración de este buen samaritano. Respondiendo Jesús dijo, el verso 30, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron, se fueron y lo dejaron medio muerto. Ese camino de Jerusalén a Jericó es un camino montañoso, y yo les quiero hablar un poco de la historia, por qué habían ladrones ahí. Bueno, justamente ese camino donde descendían las personas que iban a hacer negocios, que viajaban, muchos sacerdotes y levitas, por eso él lo menciona, suben a Jerusalén a dar su tiempo de servicio. Este hombre descendía y se conocía, según los historiadores, ese lugar como un lugar de sangre, se decía, porque había muchos asesinatos, muchos homicidios. Los ladrones estaban ahí y hacían sus macanas, digamos. Entonces, el Señor estaba hablando de algo muy conocido a este intérprete de la ley. No le estaba mencionando algo que él no conocía, sino que era un camino que se conocía, era como quien dice, una costumbre. Si alguien decía, me robaron, le decía, a mí muy probable que hiciste la bajada de ese monte, claro, sí, en ese lugar, porque había muchos recovecos o cuevas que para los ladrones era fácil esconderse y poder, amedrentar ahí a las personas que iban pasando. Y este hombre, es importante entender lo que nos dice este versículo, porque nos da ciertas características de cómo dejaron a este hombre. Este hombre quedó herido, este hombre quedó solo, este hombre quedó sin sus pertenencias. En una versión un poco más actual dice que hasta le despojaron de su vestimenta, prácticamente quedó desnudo. Y algo que nos acota el Señor y nos enseña un poco más para entender después el corazón de los que vienen detrás, que quedó medio muerto. Y eso es importante tenerlo en cuenta para seguir leyendo, que fue una persona que estaba ahí prácticamente agonizando de la golpiza, de lo que habían hecho estos
estos ladrones. Y de acuerdo a esas características que el Señor Jesús le dice a este religioso, a este intérprete de la ley, le comienza a decir que después pasaron un sacerdote, un levita y un samaritano. Y acá en el verso 31, que dice que pasó por aquel camino el sacerdote, lo vio, que dice después que pasó el levita, lo vio. Yo pensaba, hay una frase que dice, no es lo mismo mirar que ver, dicen. Pensaba en esa frase para recapacitar, ¿no? Pensaba en esos ojos y esa mirada de Cristo al ver a alguien que está en esa condición. Pero claro, estos dos pasaron de largo. Y algo que él quiere recalcar, el maestro, es que hubo un tercero que también lo vio. Sin embargo, no se comportó como aquellos tal vez de esas personas cristianas, de esas personas que aman a Dios o que dicen de amar a Dios, esas personas que suben a Jerusalén a dar su servicio a Dios, deberían haber actuado. Al menos se debería haber esperado que el sacerdote y el levita, que hoy tranquilamente podría ser un obrero de la iglesia, el líder de la iglesia, el pastor de la iglesia, y un hermano de la iglesia, una persona que sirve, al escucharlo a Jesús, lo que está diciendo, ya está. Tranquilamente todo el entorno iba a saber que ellos iban a actuar de una manera correcta. Sin embargo, no dice que fue de esa forma. Pero algo que debemos entender en esto es que los tres, o al menos los textos lo que nos dicen es que los tres lo vieron. Los tres lo vieron y se esperaba tal vez de que dos le ayuden seguramente. Sin embargo, dice la Biblia que no hicieron nada. Se hicieron los disimulados. Estaban les leo un poco mis notas, con sus ojos abiertos, pero sin el lente de Cristo. Tenían sus ojos abiertos, pero el corazón estaba cerrado. Vieron la necesidad de este hombre, pero no actuaron y no hicieron nada. Hay otra versión que dice que no simplemente lo vieron, sino que dice se cruzaron de lado. Vieron a esta persona tirada, media muerta, agonizando, desnudo. Y pasaron estos religiosos y lo miraron, y dice esa versión que, como para acompañar el verso, que se fueron de lado. Y el Señor Jesús, conociendo el corazón de ellos, en Mateo les dice que hay de ustedes, fariseos, hipócritas, les dice, que se jactan en dar sus diezmos de la menta, de todo lo que trabajaban, y les dice, mas se están olvidando de hacer misericordia. Fíjense cómo eran conocidos por Cristo. Y estos mismos representan también de una forma, para darle una aplicación, tal vez al corazón de muchos creyentes que al ver necesidades, yo no vi nada, paso de largo. Aparentemente estos nombres, estos hombres, el sacerdote, el levita, al nombrarlos, seguramente que vestidos por fuera, la gente reconocería que eran personas que servían a Dios, que decían amar a Dios, pero internamente su corazón estaba mostrando otra actitud de la cual lo externo no acompañaba absolutamente para nada.
Tal vez externamente se mostraban y en realidad se mostraban, y lo habíamos visto la semana pasada, se mostraban como fieles amadores y servidores de Dios. Pero la actitud de ellos y las acciones de ellos en realidad mostraban un poco más cómo estaban vestidos por dentro. Con egoísmo, fíjese esta palabra, con indiferencias, fríos, como la helada que hoy nos cayó a la mañana, faltos de amor, insensibles al ver una necesidad importante. Me hago una pregunta y la expreso a ustedes, lo puse en mis notas. ¿Puede hoy un sacerdote, un levita, o un levita rechazar la ayuda? Sí. ¿Puede hoy tal vez un hijo de Dios o un cristiano ver que alguien está padeciendo una necesidad y no hacer nada y hacerse el disimulado? Sí. ¿Puede hoy una persona mirarse siempre a sí mismo, elevar su corazón de una manera con egoísmo, indiferente, sin tal vez pensar lo que le sucede a la otra persona? Sí. Porque esa actitud que presenta el Señor Jesús de estas dos personas expone lo que había en sus corazones. En una ocasión se acerca el joven rico al Señor Jesús y le dice: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice: bueno, los mandamientos los conoces, y se lo empieza a enumerar. Y este joven, la verdad, impecable, porque le dice: todo esto lo he guardado. Y el Señor Jesús le dice: bueno, anda, vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres. Y dice que él se fue triste. Claro, porque a veces pensamos que ciertas cosas como que nos hacen estar más cerca de Dios, o nos hacen ver como que Dios está contento con nosotros, como que esa expresión de amor que este joven declaró: yo he guardado todo, Señor, no he errado en nada. Sin embargo, el Señor dice: bueno, si estás cumpliendo el primer mandamiento, el segundo es un reflejo del primero. Todo lo que tenés, dáselo a los pobres. Y dice que él se fue triste. Y eso es lo que expone acá el corazón de la vida, ese corazón de la naturaleza que yo les mencionaba en su momento, que nacemos así de alguna u otra manera, y que hoy también este mundo es como que intenta amarnos mucho más de lo que deberíamos. Las redes sociales, las fotos, hasta a veces nos ponemos filtros para vernos más lindos. De alguna u otra forma nos acompañan para ver lo que hay en nuestro corazón. Y esta actitud que tuvieron este sacerdote y este levita expuso lo que había en su corazón. Expuso lo que había en el corazón de ellos. Y el verso de Primera de Juan 3 nos dice, 3:10 nos dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios. Fíjese lo que dice: y los hijos del diablo. No hay grises, no hay otra cosa que si es blanco o negro. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que hemos escuchado desde el principio: que nos amemos unos a otros. Pero yo conmigo estoy bien, A algunos amo, con algunos estoy muy bien, pero acá nos habla de hijos de Dios e hijos del diablo. Y si leemos toda esta carta es
es como patada al pecho, digamos, porque es muy fuerte. Pero acá no, nos habla de que el que no hace justicia y el que no ama al hermano no es hijo de Dios. Y precisamente está hablando de hermanos de la iglesia. Podemos decir prójimo porque justamente son parte del prójimo. Pero está relacionándonos de que, en otras palabras, debemos hacer justicia, debemos amar la misericordia, debemos amar a nuestro hermano. Y tal es el caso que quería leerles un verso, que lo tengo acá mejor, que el Señor Jesús en Mateo 25, del 42 al 45, nos dice: porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me distes de beber, y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo enfermo? ¿Cuándo forastero? Y no te servimos. Fíjese que el servicio está en el medio del ayudar. Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. Está hablando lo que va a pasar allá en el cielo. Entonces, tenemos que comprender que la necesidad está latente, está cerca nuestro, no está lejos. Y esto nos tiene que ayudar a poder ver lo que hay en nuestro corazón con sinceridad, pero también pidiéndole al Señor que pueda examinar nuestro actuar, más allá de lo que le podemos decir a Él diariamente, que le amamos. Estos ojos sin el lente de Cristo, como pasó con el sacerdote y el levita, no tienen ninguna relevancia porque la acción de ellos fue totalmente contraria a lo que debían hacer. Sin embargo, miremos el verso, lo que nos habla. Dice que el verso 33, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y ¿qué hizo? Lo vio. Y viéndole, fue movido a misericordia. Cuando el Señor Jesús expresa, y lo vimos en el servicio, viendo, se compadeció de ellos. Fíjese que acá pasó algo muy similar. Se acercó, lo vio y fue movido a misericordia. Otras versiones nos muestran la misma palabra que el Señor Jesús dice cuando vio que estaban desamparados, sin ovejas, como ovejas sin pastor, se compadeció. Otras versiones, en esto fue movido a misericordia, nos dice que esta persona se sintió conmovido por lo que estaba viendo, se compadeció por lo que estaba viendo. Él en su interior sintió compasión, fue movido a misericordia. Lo mismo que le pasó a Jesús en varias ocasiones. En otras palabras, vio a este hombre que estaba tirado, desnudo, que le habían despojado de todo, y se le revolvieron las entrañas. Se sintió mal, empezó a tener un dolor de estómago, sintió esa compasión. Pero acá hay algo importante que nos va a ayudar un poco más a comprender esto y el verdadero amor hacia nuestro prójimo, que el que pasaba era un samaritano. La nueva versión viviente nos da
como quien dice, un condimento más para entender esto. Dice, entonces pasó un samaritano despreciado. Porque entre los judíos y los samaritanos había mucha pica. Los samaritanos eran una raza mezclada, el cual el judío no quería. Tal era el caso que en varias ocasiones, o muchos historiadores, dicen que cuando pasaba un samaritano era tanta la enemistad que había con ellos, que ellos escupían al piso. Y otros teólogos dicen que que los judíos pensaban, este grupo, los fariseos, estos grupos religiosos pensaban que el gentil y el samaritano habían sido creados para llenar el infierno. Y por eso esta versión nos da un condimento más. Y pasó este samaritano despreciado, que vio y que sintió compasión. Tal vez este fariseo podría haber dicho, bueno, tal vez el tercero que pasaba va a decir que fue un fariseo y que lo ayudó. Sin embargo, él le menciona un enemigo. Y esa rivalidad que había entre ellos era muy notable. Tal es el caso que en el último verso, cuando el Señor le pregunta, ¿quién crees que usó misericordia? Ahí estaba el sacerdote, el levita y el samaritano. ¿Quién fue el que usó misericordia? El samaritano. Ni siquiera responde su nombre, porque aún decir samaritano era como algo que ellos no toleraban. Y esto es muy importante, mis queridos hermanos, porque acá el Señor Jesús pone al enemigo como ejemplo. Qué complicado, ¿no? Jesús pone a un enemigo como ejemplo. La semana pasada, al terminar el sermón, cuando voy a casa, recibo un mensaje de una hermana que me manda a modo de chiste. Hablando, teniendo en cuenta lo que habíamos hablado, me manda una pantalla que me dice, de verdad, yo intento amar al prójimo, pero hay prójimos que me la complican. Y yo añado a este chiste, que una vuelta creo que compartía con los jóvenes, que nosotros tenemos que orar por nuestro prójimo. Señor, llévatelo, por favor. Porque claro, acá el Señor pone de ejemplo a un enemigo. Y esto, más allá de ser enemigo, también es un desconocido. Claro, lo que pasa es que nosotros muchas veces elegimos a quién ayudar. Pasa que nosotros muchas veces seleccionamos a las personas con quien queremos ahí ayudar, estar. Es como que le ponemos etiqueta a las personas. Sí es merecedor. Aquel me parece que no es merecedor. Generalmente esto pasa cuando nosotros ayudamos a nuestro propio círculo íntimo, a los que están cerca mío. Pero acá el Señor pone a otra persona como ejemplo. Mateo 5, 43 al 48 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ese aborrecerás a tu enemigo no está en la ley. Eran cosas adicionales que estos grupos religiosos decían. Por eso él dice, oyeron que les fue dicho esto. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, dice el Señor, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen, haced bien a los que nos aborrecen. Y orad por los que nos ultrajan y nos persiguen. Para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol a buenos, a malos, a injustos, a justos.
Mis queridos hermanos, fíjense lo que dijo el Señor Jesús. Porque si aman a los que aman, ¿qué recompensa van a tener? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Hay una traducción que dice, ¿no hacen lo mismo los corruptos? Y si saludan a vuestros hermanos solamente, ¿qué están haciendo de más? ¿No lo hacen así las personas, la gente? Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Claro, esto hace pensar mucho, ¿no? Pero yo ayudo y claro, cuando me doy cuenta, eso lo hacen todas las personas. Si están cerca tuyo, el Señor acá nos muestra que el desconocido y el enemigo también es nuestro prójimo. Hay que amarlo, hay que orar por él. Fíjense que justo dice el verso, y si nos ultrajan, os persiguen, oren por él. Es como que ese hombre que le sucedió todo eso, si el samaritano después les predica de Cristo, pero yo tengo que orar por estos que me robaron, me sacaron todas mis pertenencias. Y bueno, el Señor tal vez quiere hacer algo más en nuestro corazón que en el de los ladrones. Tal vez el Señor quiere quitar y romper algo más en nuestras vidas que en de las personas que de alguna u otra manera nos hacen mal o podemos considerar un enemigo. Este samaritano lo encontró de casualidad y es ahí justamente donde tiene que entrar la práctica en nuestras vidas, encontrar personas que Dios pone en medio nuestro, tal vez desconocidas, tal vez a un necesitado, un oprimido, y no tal vez las personas que ya conocemos, porque acá el Señor Jesús nos dice que no estamos haciendo nada nuevo. Por eso el Señor Jesús se acercaba a los que nadie se acercaba, al leproso, a la prostituta cuando todos la estaban apedreando. Y ese tiene que ser el corazón que nos está mencionando acá esta parábola. Verso 34 dice, acercándose, y este versículo nos muestra todas las acciones de este hombre y cuán deseoso de ayudar y cubrir todas las necesidades. No fue simplemente un remedio inmediato, echándoles y aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él. No es que pasó, lo vio, dice, bueno, para que aguante un poco más. Le echo aceite y vino, era medicinal en ese tiempo, para las heridas, ¿sí? No para otra cosa. Medicinal, el vino también. Y claro, no es que un poquito dice, bueno, capaz que detrás mío viene otro y que siga el otro, sino que en su corazón, ese corazón que lo mueve a misericordia, a la compasión, hizo todo. Echó vino, echó aceite, lo puso en su cabalgadura, lo llevó. No fue simplemente un remedio inmediato para ayudarlo y se iba, sino que sacrificó su tiempo. Un poco, ¿no? Lo que hablábamos de servicio. Fíjese cómo todo está en el mismo hilo. Sacrificó su dinero también. No le puso una curita y se fue. No llamó al 911 y dijo acá en Alvarado 725 y yo me tengo que ir. No. Sino que inclusive, si nos ponemos a pensar un poco, al ponerlo en la cabalgadura, en el caballo, este hombre siguió su camino a pie. Y el debilitado, el enfermo, el herido, le dio el lugar de privilegio. Y él se fue ahí caminando, tal vez cansado seguramente. Puso su dinero, le llevó su tiempo
algo importante, le rompió o le desvió su camino o su estructura de vida en todo lo que iba a hacer. Verso 35 nos dice que no solamente lo llevó a ese lugar para que lo cuiden, sino que se comprometió a pagar deudas futuras. Cuando se quedó, sacó 2 denarios, se lo dio al mesonero. Cuídamele y todo lo que gaste de más, este hombre dice, yo lo pagaré. Ahora, 2 denarios eran 2 días de trabajo en ese tiempo, ¿sí? Un denario es el sueldo, digamos, de un día. Entonces él dejó esos 2 días de paga, digamos, a favor de este hombre y se comprometió a pagar otras deudas futuras. Claro, la acción que nos muestra este samaritano, a pesar de que es un enemigo, al menos de ellos, es lo que realmente debería haber en el corazón de aquel religioso, de aquel intérprete de la ley. Y yo quisiera mencionarles a ustedes, pensando en los tipos de corazones que podemos ver en esta parábola, en los distintos tipos de corazones y actitudes que podemos ver en este resumen de los versículos. Un corazón duro, un corazón tal vez lleno de la teología, que busca alguna excusa para justificarse. Por un lado podemos ver ese corazón. Un corazón que muestra exteriormente o externamente cosas que internamente no están bien alineadas a Dios. Ese sería como otro corazón. Y un corazón compasivo, un corazón misericordioso, un corazón amoroso que es puesto en acción. En estos estudios que les mencionaba antes, relacionan estas cosas de la siguiente manera y me encantó. Dice, lo mío es mío, mi dinero es mío, mi tiempo es mío, mis logros son míos, mis cosas son mías. Otro corazón dice que lo mío es mío, pero de lo mío te puedo dar a vos también. Ese es otro corazón que podemos decir. Y un tercer corazón que es el que tenemos que hacer referencia y que nos puede ayudar a entender la idea, lo mío es tuyo. Un pensamiento les dejo. ¿Será que entre tanta necesidad que hoy vemos, abismal, y la pandemia expandió mucho más todo? ¿Será que al ver noticias, al ver en la calle, al ver personas cercanas, lejanas, será que los hijos de Dios hemos perdido la sensibilidad hacia las personas necesitadas? Un pensamiento. ¿Será que todo esto nos ayuda a tener más excusas o más justificaciones como quiso este intérprete de la ley? Que hasta a veces llegamos a pensar, pero yo no puedo cambiar el mundo. Bueno, tampoco hay que ser, Superman. No puedo resolver todos los problemas. Pero acá hay algo lindo e importante que podemos también entender en esta parábola, es que ese samaritano cubrió todas las necesidades, lo ayudó, cubrió todas las necesidades, pagó el después y él siguió su camino. Y creo que ahí está lo más correcto. No vamos a cambiar el mundo, seguro que no. No vamos a resolver todos los problemas, pero sí lo que esté a nuestro alcance deberíamos hacer de ayudar, de estar dispuesto a dar de lo mío, a dar de mi tiempo, a dar de lo que tengo. Y ese reflejo de amor fue lo que sucedió en la primera iglesia, en el libro de Hechos, cuando nos menciona que el amor era fraternal, un amor bueno, un amor que hacía crecer más el amor entre los hermanos. Tal era el caso que se ayudaban unos con otros
según la necesidad, y hasta algunos vendían sus pertenencias para darle a los que menos tenían. Eso es: lo mío es tuyo. Y en el verso 36, que podemos leer, nos dice que Jesús, como de alguna u otra manera, invierte la pregunta y le pregunta: ¿quién actuó? ¿Quién actuó como prójimo? Porque la pregunta era: ¿quién es mi prójimo? Y acá el Señor como que le cambia, dice: ¿quién actuó como prójimo? Claro, el que actuó fue el samaritano. Lo que el Señor le está queriendo enseñar, que vale más actuar que saber quién es. Porque yo puedo saber quién es y no hacer nada. Y lo más hermoso que el Señor le puede decir a este intérprete de la ley, y que nos tiene que quedar a nosotros, es que ve y haz tú lo mismo. Como la regla de oro, ¿se acuerdan que mencionábamos algo la semana pasada? ¿Cómo te gustaría que hagan con vos? Algunas personas de alguna u otra manera se quejan cuando están mal, están solas, nadie los llama, nadie les manda un mensaje, preocupados, se ponen mal. Y el Señor Jesús nos enseña una regla de oro como diciendo: ¿y vos qué haces cuando otra persona está de esa manera? No, ni un mensaje, pero vos, cuando la otra persona está mal, ¿mandás un mensaje? Bueno, la regla de oro dice que como a vos te gustaría que hagan con vos, vos deberías hacer con los otros. Si te interesaría que en algún momento de tu vida que estás mal, te sentís mal, te manden un mensaje, te hagan un llamadito y se preocupen por vos, la regla de oro debería ser que en tu corazón tiene que haber lo mismo, de hacer lo mismo por las personas. Que si te levanten, si has caído, deberías hacer lo mismo. Si te acompañen, si te sentís solo, deberías hacer lo mismo. Si fueses ese hombre de la parábola, el que le despojaron, el que le robaron, el que quedó ahí agonizando, ¿qué te gustaría que hagan si fueses vos? Bueno, si nosotros vemos a alguien, y a mí me gustaría que alguien venga, me ayude, me levante, también debería estar lo mismo en mi corazón. Y antes de concluir, quisiera dejarles algunas observaciones en estos 3 sermones que hemos dado de crisis de individualismo. Así no se nos va la hora y podemos compartir la cena. Mis queridos hermanos, en el cielo, antes de entrar, no nos van a preguntar versículos bíblicos si los sabemos o no los sabemos de memoria. Con esto no quiero decir que no hay que leer la Biblia, con esto no quiero decir que no hay que estudiarla, no, para nada. En el cielo van a ver nuestros frutos, nuestras acciones, lo que hemos hecho. Hay personas que ni siquiera saben leer, pero que tienen mejores acciones de aquellos que tal vez tenemos estudios de la Biblia. Si deseamos servir a Dios, hagámoslo sin condiciones, sin acepción de personas, porque de esa manera amó Cristo al mundo. Busquemos el bien de las demás personas. Dejemos de mirarnos a nosotros mismos, de ocuparnos tanto en nosotros, que es bueno, pero busquemos también el bien de los demás. Y no nos justifiquemos con excusas, que no se puede. El Señor conoce nuestro corazón, porque el samaritano tranquilamente podría haber pasado y decir: bueno, si no lo hizo el pastor y no lo hizo el líder, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Bueno, a veces también eso pasa en nuestro corazón. A veces, en ocasiones, estamos sirviendo en algún lugar y pero acá debería estar Johnny, que dirige las alabanzas, acá debería estar aquel que predica. Y eso le quita el sentido a que usted esté ahí pensando eso. Y le quita lo más exquisito que tiene esta serie de sermones, que es que trabajamos como cuerpo, no como individuos, como personas para nosotros mismos, sino que trabajamos como cuerpo y cada uno en su lugar correcto hace las cosas
a Dios para que Él se glorifique y no para pensar que otro debería estar haciendo lo que yo estoy haciendo. Y con esto cierro. No hace falta ir al África, al norte de África, para encontrar a algún prójimo. No hace falta ir a la India para encontrar a un necesitado. Tal vez el prójimo esté sentado al lado tuyo y hoy no lo sabemos. Tal vez sea el vecino que nunca saludamos, que pone la música fuerte y me molesta. Tal vez sea alguien del barrio. Tal vez sea esa persona que en ocasiones toca la puerta de casa porque está necesitando algo. Tal vez sea la persona que encontramos, los que andamos en la calle, en la esquina ahí, que nos limpian el parabrisas. Tal vez sea un familiar, mis queridos hermanos. El que está lejos, o tal vez el que está cerca. El prójimo lo vamos a encontrar ahora trabajando como iglesia en los distintos eventos del Día del Niño. Y no hace falta estar allá, sino que también hay un trabajo previo, lindo e importante. El pastor que nos dio la clase de misiones cuando arrancó acá el seminario bíblico, era un pastor, había ido muchas veces al África. Él lo contaba, que trabajaba, hizo pozos, hizo cañería de agua. Y él decía, no hace falta ir allá. Les puedo asegurar que allá en África ya están todos evangelizados, decía. Empecemos por casa. Empecemos por casa. Miqueas 6:8 nos dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Señor, ¿qué quieres que haga? Solamente hacer justicia y amar la misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Salmo 51, verso 17 nos dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Que el Señor nos ayude en todo esto, hermanos, porque en verdad necesitamos de su ayuda.